Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tardes, Miramos en la pantalla. Buenas tardes. Muy bien. Silly. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a pasar al tema número 3 del programa, de acuerdo con lo que ya vamos desarrollando, ¿verdad? En las primeras clases estudiamos lo más relevante acerca de la escritura pública, ¿verdad? Vimos su definición, sus elementos, su estructura, sus partes, ¿verdad? Pues indiqué que de alguna manera el estudio de la escritura pública solo nos interesa en determinados aspectos, ¿verdad? Ahora bien, como ya también hemos estudiado el semestre pasado el protocolo, ¿verdad? Ya sabemos pues que dentro del protocolo, de acuerdo con el artículo 8, ¿verdad?, del Código de Notariado, pues en el protocolo van las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, ¿verdad? Esos son los documentos más importantes que van dentro del protocolo. Y reitero, pues, ahí nos es útil lo que dice el artículo 8, que dice: el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, en este tema de nuestro programa, estudiaremos las formas de reproducir el instrumento público matriz o protocolar. Es decir, cómo se reproducen esos instrumentos públicos que, de acuerdo con el artículo 8 del Código Notariado, van dentro del protocolo, ¿verdad? Y el modo de reproducirlos va a ser a través de testimonios y de copias simples legalizadas, ¿verdad? Esas son las formas de reproducir el protocolo, ¿verdad? Vamos a encontrar una regulación del tema a partir del artículo 66, ¿verdad?, al 76 del Código de Notariado, ¿verdad? Artículos 66 al 76 del Código de Notariado, ¿verdad? Ahora bien, en ese contexto encontramos una definición general, una definición genérica de testimonio o de copia simple legalizada, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto, encontramos que se dice que testimonio o copia simple legalizada es la copia fiel, oigan bien, la copia fiel de la escritura matriz, ¿verdad? Aquí hay una especie de esos documentos, del acta de protocolación, ¿verdad?, de la razón de legalización de firmas, y en su momento de la transcripción del acta de testamento cerrado, que es otro de los instrumentos que puede ir dentro del protocolo, ¿verdad? Entonces, esa copia fiel, de acuerdo con la ley, va a tener una forma, va a tener un modo de extenderse. Se extiende en papel bond. Papel bond, ¿verdad? Tamaño, carta u oficio. Las hojas de ese testimonio o de esa copia van numeradas, selladas y firmadas por el notario, ¿verdad? Numerada o enumerada, como quiera que sea, ¿verdad? Esas hojas van numeradas, firmadas y selladas por el notario que autoriza, ¿verdad? O por quien deba sustituirlo de acuerdo con el Código de Notariado, ¿verdad? Y se aplican, se satisfacen
los impuestos correspondientes que van a depender del caso de que se trate, ¿verdad? Van a depender del caso de que se trate. Entonces, esa definición genérica, repito, nos dice que el testimonio o la copia simple legalizada son la copia fiel de la escritura matriz, el acta de protocolación, de la razón de legalización de firmas o, en su caso, de la transcripción del acta de testamento cerrado. Se extiende en papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, y cada hoja de ese testimonio o de esa copia legalizada se numera, la firma y la sella el notario autorizante, ¿verdad? Y habrá casos en que lo puede hacer el notario que, de acuerdo con la ley, ¿verdad?, lo puede hacer en los casos específicos que adelante se van a mencionar. Ahora bien, encontramos aquí también que hay una serie de variedades de estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar una modalidad que sería el testimonio que se entrega a los interesados, ¿verdad? Esto sería como decir que hay una clasificación de los testimonios, ¿verdad? Una clasificación muy sencilla, ¿verdad? Primer, testimonio o testimonio para persona interesada. Es una especie, ¿verdad? Y tenemos luego el testimonio especial que se envía a la dirección del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización. Esto nos lo regula el artículo 37 del Código, ¿verdad?, en su inciso A, ¿verdad? El inciso A del artículo 37. Leamos, artículo 37. El notario, ¿verdad?, así hay que entenderlo, debe cumplir con las siguientes obligaciones. A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento, pongámosle exactamente como dice el código, al otorgamiento, ¿verdad? Entonces, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, un testimonio especial. Aquí decía papel sellado, ese ya no existe. Ahora, repito, será en papel bond, tamaño carta u oficio, ¿verdad? Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Y de esto pues le entregan a uno un comprobante, ¿verdad? Un comprobante. Va, entonces, estas serían las especies de
testimonios. Primer testimonio, ¿verdad? Y testimonio especial. ¿No? Ahora bien, ¿qué se entiende entonces por testimonio? El artículo 66 nos da una idea de lo que es el testimonio. 66, ¿verdad? Del Código de Notariado. El artículo 66 tiene una especie de definición legal que no es muy común para muchos aspectos, ¿verdad? Pero el artículo 66 dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel. Aquí habrá que entender que es papel bond, tamaño, carta u oficio. Papel sellado ya no existe, ¿verdad? Y va sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Pero también esas hojas van numeradas. Entonces, una definición académica nos dirá que el testimonio, ¿verdad? El primer testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de legalización de firmas y de los demás documentos que se registren en el protocolo de conformidad con la ley, expedida a favor del interesado en papel bond, tamaño, carta u oficio, ¿verdad? Pongamos acá, cuyas hojas van numeradas, firmadas y selladas. Por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de acuerdo con la ley, ¿verdad? Según sea el acto de que se trate o el negocio de que se trate, pues se va a satisfacer el impuesto fiscal a que esté afecto el acto, ¿verdad? El acto o negocio, ¿verdad? Y por favor, grábenselo desde este momento. El testimonio que se entrega a los interesados no lleva timbres notariales. No lleva timbres notariales, sino que con el testimonio que se entrega a los interesados se acredita que se ha pagado. Si es el IVA, pues que se pagó el IVA, ¿verdad? Si es timbre fiscal, como cuando se trata de una segunda compraventa o subsiguientes de un bien inmueble, pues serán timbres fiscales, ¿verdad? Entonces, ojo con las definiciones. Entonces, el testimonio para los interesados o primer testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de legalización de firmas y de los demás documentos que se registren en el protocolo de conformidad con la ley, expedida a favor del interesado en papel bond, tamaño, carta u oficio, cuyas hojas van numeradas, firmadas y selladas por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo legalmente, satisfaciendo el impuesto fiscal a que esté afecto el acto, contrato o negocio jurídico respectivo. Estos, pues, en la práctica muchas veces les denominan primer testimonio. Si hay necesidad, un segundo testimonio, un tercero, y así sucesivamente. Si hay necesidad, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en la práctica. Entonces ahí tenemos la primera especie, testimonio para el interesado, testimonio o el primer testimonio. Luego tenemos también el concepto de testimonio especial, ¿verdad? Este testimonio especial, de acuerdo con el inciso A del artículo 37 del Código de Notariado, ¿verdad? Se los acabo de comentar. Se entiende como precisamente también una copia fiel, ¿verdad? Es una copia fiel. Es una copia fiel. Ojo, por favor, ¿verdad? Ahora, de la escritura matriz,
del acta de protocolación, de la razón de elevación de firmas y de la transcripción del acta de testamento cerrado cuando corresponde. Expedida para entregarla a, y pongámoslo acá, a la dirección del Archivo General de Protocolos. Y se emite en papel bond tamaño carta u oficio, cuyas hojas van numeradas, firmadas y selladas por notario autorizante o porque lo sustituye cuando la ley lo permite, satisfaciendo, y fíjense acá, impuestos notariales. Aquí sí hay impuesto notarial, ¿verdad? Se satisface por medio del timbre notarial. Cada hoja del testimonio especial lleva timbres fiscales de 50 centavos. Timbres fiscales de 50 centavos. Cada hoja del testimonio especial. Y en la primera hoja del testimonio lleva el timbre notarial de acuerdo con la ley. Ya vamos a verificar cuál es el monto que la ley establece, ¿verdad? Ahora bien, en torno al testimonio especial, pues de acuerdo con la ley del timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? Se satisface el timbre notarial en el testimonio especial, adhiriendo en la primera hoja los timbres. Y esto dice la ley que es sobre la base del 2 por millar. O sea, por cada 1,000 quetzales que estén como precio del negocio, ¿verdad? Se pagan 2 quetzales de timbre notarial, hasta un máximo de 300 quetzales. Y el mínimo será de 1 quetzal. Hay cuestiones que están grabadas con tarifas específicas, pero para el testimonio especial, ¿verdad? Según se refiera al negocio plasmado en el instrumento público, será del 2 por millar hasta 300 quetzales. Hasta 300 quetzales, ¿verdad? Ya todo lo que sobrepase 300 quetzales, o sea, el monto, cuando arroje la necesidad de timbre notarial más de 300 quetzales, no se puede. Siempre lo máximo va a ser 300 quetzales. O sea, de ahí para arriba será siempre 300 quetzales. Y tampoco menor de 1 quetzal, ¿verdad? Esto, pues, de alguna manera, por supuesto, está contemplado en la respectiva ley, ¿verdad? En la respectiva ley de timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? Y se establece en el artículo 3, numeral 2, dice: timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario, en la forma que a continuación se expresa, ¿verdad? O sea, el impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. El timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario, en la forma que a continuación se expresa. A. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales. El timbre se paga por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Cuando son contratos de valor indeterminado y las protocolaciones, se pagan 10 quetzales de timbre notarial. Si son actas notariales y actas de legalización de firmas o actas de legalización de copia de documentos, también son 10 quetzales. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, el testimonio especial satisface
un impuesto de 25 quetzales, timbre notarial de 25 quetzales. En las resoluciones de trámite que dictan los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, serán un timbre notarial de 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución que termina el asunto, un timbre notarial de 10 quetzales. Ahora, ojo con esta partecita final del artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial. Dice, el timbre notarial se cancelará de la manera siguiente. 1. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales, que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. 2. En actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. 3. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad y en los testamentos cerrados en el testimonio especial de la razón notarial. 4. En las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas, ¿verdad? Esto es una cosa bien importante que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Es decir, acá sería el tema específico de timbres notariales, ¿verdad? ¿Dónde está regulado? En la ley del timbre forense y timbre notarial y sus reglamentos. ¿Verdad? Y sus reglamentos. ¿Verdad? Entonces aquí la primera parte importante sería el artículo 3, numeral romano 2, ¿verdad? Esa es la parte fundamental que en este momento nos interesa, ¿verdad? Eso es ahorita lo importante. Ahora, también hay que establecer, ¿verdad?, que el timbre notarial se adhiere a la primera hoja de los testimonios especiales, ¿verdad? Testimonios especiales. ¿Estamos? Ya tienen que ir consultando su ley de timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también hay ciertas cuestiones que hay que observar, ¿verdad? Los timbres hay que inutilizarlos, ¿verdad? Los timbres hay que inutilizarlos. Entonces, para inutilizar los timbres notariales, ¿verdad?, el artículo 7 del reglamento dice del uso y la inutilización. Los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional
en los mismos. O sea, o se perforan los timbres o el notario les pone su sello para inutilizarlos y que de manera ilegal para que no se vuelvan a utilizar, ¿verdad? Porque eso es ilegal. ¿Mm? Bueno, entonces, reitero. Testimonio especial es copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de la elección de firmas y de la transcripción del acta de testamento cerrado, que se expide, el notario la expide para entregarla a la dirección del Archivo General de Protocolos. Se expide en papel bond, tamaño carta u oficio. Sus hojas van numeradas, firmadas y selladas por el notario, ¿verdad? Y se satisface impuesto notarial y fiscal según corresponda. Ya para esto, entonces hay que ir a la ley de timbre forense y timbre notarial en el artículo 3, numeral 2, ¿verdad? Que ya he explicado con la idea de que, de acuerdo con ese numeral 2, el timbre notarial dice que sobre todo acto o contrato autorizado por notario, en la firma que a continuación se expresa, contrato de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. Actas notariales y de realización de firmas o documentos, 10 quetzales. En testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Y en resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. El timbre notarial se cancela de la manera siguiente. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. En actas notariales y de realización de firmas o de fotocopias de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad, y en los testamentos cerrados en el testimonio especial de la razón notarial. En las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas, ¿verdad? Y ya como indiqué, en el artículo 7 del reglamento, dice de la uso y la inutilización, y entonces establece que los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional en los mismos. Es decir, se le pone al timbre un sello del notario para que queden inutilizados. Eso es una cuestión fundamental que no hay que perder de vista, ¿no? No hay que perderlo de vista. Muy bien. Es otra modalidad de cómo reproducir los instrumentos que van dentro del protocolo. Y es lo que se denomina la copia simple legalizada. Esta la contempla el artículo 73 del Código de Notariado, ¿verdad? Veamos qué nos dice el código. Yo después, de todos modos, explico la definición doctrinaria que puede ser más clara. El artículo 73 únicamente dice: el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite, ¿verdad? Bueno, entonces, la definición nos dice que la copia simple legalizada es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de la elección de firmas y de los demás documentos protocolares extendida a cualquier interesado legitimado en papel bond, tamaño carta u oficio, ¿verdad? ¿verdad? Tamaño carta u oficio. Y sus hojas van dadas, firmadas y selladas por el notario autorizante o por querer sustituirlo. Y lo único
es que se adhiere a cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos. Ojo, la copia simple legalizada no lleva timbres notariales, solo lleva un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja. Entonces, ahí está la diferencia entre copia simple legalizada, ¿verdad? Y los testimonios que se entregan al interesado, ¿verdad? Porque ahí se satisface el impuesto según el negocio. Y en el testimonio especial, además del timbre notarial por cada hoja, ¿verdad? Lleva el timbre notarial que corresponda adherido en la primera hoja. Pero la copia simple legalizada no lleva timbre notarial, solo lleva timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Eh? Ahora, esta cuestión de los testimonios y las copias, pues sería de consultar estos artículos que aquí están. Artículo 37, inciso A. Todos estos que voy a mencionar ahorita del Código Notariado, ¿verdad? Del 66 al 76 del Código Notariado. De la Ley de Timbre Fiscal y Papel Sellado especial para protocolos. Artículos 5, numeral 6, 8, 16, 17, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 33. Números 8, 9 y 10, ¿verdad? Luego, artículos también del reglamento 5, 6, 7, 8, 12 y 14, ¿verdad? También hay que ver pues la ley de timbre forense y timbre notarial con su reglamento. Aquí está el régimen general de testimonios y copias simples legalizadas, ¿verdad? Ahora bien, hay en la práctica, ¿verdad?, distintas situaciones por las que puede variar el notario que va a autorizar y a expedir testimonios y copias simples legalizadas, ¿verdad? Bueno, lo normal y ordinario es que expide los testimonios y las copias simples legalizadas el notario autorizante. Eso es lo normal, ¿verdad? Pero si acaso el protocolo estuviera en depósito con otro notario, pues ese notario puede expedir testimonios y copias, ¿verdad? También puede darse una situación en que un notario haya sido encargado o se le haya dado el cargo por otro notario conforme a la ley, ¿verdad? Porque si el notario autorizante está temporalmente impedido de hacerlo, una cuestión de carácter físico o materialmente no está, de acuerdo con la ley, podría hacerlo un notario que temporalmente está autorizado para hacerlo. Y en el caso de todos los protocolos que ya están depositados en el Archivo General de Protocolos, pues quien puede expedir testimonios y copias simples legalizadas va a ser el director o la directora del Archivo General de Protocolos. En su momento podrá hacerlo el secretario de la Corte Suprema de Justicia o, en un momento determinado, el presidente del organismo judicial puede designar a un notario para expedir testimonios y copias simples legalizadas. Esas serían las 4 modalidades, ¿verdad? ¿Quiénes pueden expedir testimonios y copias simples legalizadas? En primer lugar, lo que es lógico y lo que es normal, el notario autorizante, ¿verdad? Pero si el protocolo está depositado en otro notario, pues el notario que tiene el protocolo a su cargo, el notario depositario. Casos específicos por impedimento físico o material del notario autorizante, lo puede hacer un notario, ¿verdad?, encargado para el efecto. De los protocolos depositados en el Archivo General de Protocolos, puede expedir testimonios y copias simples legalizadas el director del Archivo General de Protocolos, en su caso el secretario de la Corte Suprema de Justicia o, en un momento determinado, un notario que será designado por el presidente del organismo judicial. Esto conforme a la ley, ¿verdad? Esto conforme a la ley.
¿no? Ahora bien, ¿de qué manera se pueden expedir los testimonios? Bueno, hay varias modalidades. Los testimonios y las copias simples legalizadas se pueden extender transcribiéndolos, ¿no? Transcritos. Eso significa que al ser transcritos se compulsan. Eso quiere decir que se van a comparar, se van a cotejar, se van a confrontar con el original. Esto actualmente pues se facilita mucho por el uso de la computadora y las impresoras, ¿verdad? Pues permiten reproducir perfectamente el instrumento público, ¿verdad? Tomados de la misma fuente del archivo donde ya se encuentran esos documentos. Entonces, este es el primer, algo le llaman sistemas, ¿verdad? O mecanismos para expedir testimonios y copias simples legalizadas, transcritos y compulsados. Una segunda forma va a ser a través de fotocopias, ¿verdad? ¿Qué hay que decir? Es lo más práctico. Es lo más práctico, es lo más sencillo, ¿verdad? Mediante fotocopias. Eso es específicamente, ¿verdad? Que son copias impresas en papel bond tamaño carta de oficio, ¿verdad? Y se completan con escritura a máquina o a mano o con impresora, ¿verdad? En lo que es la razón final. Ya vamos a ver qué es la razón final. Entonces ya tenemos, primero, transcritos y compulsados. Luego, mediante fotocopias, ¿verdad? Tercero, hay otra modalidad, ¿verdad? Que sería mediante reproducciones que se obtienen de fotostáticas o fotografías. Ahora, la reflexión es que estos sistemas pueden resultar muy caros. Una fotostática es cara. La fotografía puede resultar cara también. Pero la ley permite, si alguien quiere tomar o hacer su testimonio o una copia legalizada con fotostática o fotografía, lo puede hacer. Pero reitero, ese es un procedimiento más caro, ¿verdad? Eso es más caro. Entonces, en resumen, hay tres formas de extender los testimonios. Mediante transcripción, que implica confrontar, cotejar, ¿verdad? Comparar esa transcripción con el original. Segundo modo de reproducir, de extender testimonios mediante fotocopias. Y tercer mecanismo de reproducción, fotostáticas o fotografías, que es más caro, pero si alguien lo quiere hacer, pues, ¿verdad? No hay problema. Pero la ley autoriza a esa posibilidad, ¿verdad? Bueno, esta sería la parte totalmente doctrinaria y legal, ¿verdad? Es la parte doctrinaria y legal. La parte práctica la dejaríamos para el jueves, ¿verdad? Ahora veamos preguntas, inquietudes de la parte que acabo de explicar, que es bien concreta, pero en esto lo medular va a ser cuando podamos tener una parte práctica. Solo déjenme ver si me salgo de aquí, yo les regreso a la... Bueno, escucho preguntas de la parte doctrinaria y legal. Ya definimos qué es testimonio o copia simple legalizada, ¿verdad? Los clasificamos, definimos su régimen legal,
qué notarios los pueden expedir y los mecanismos o formas de extenderlos. 3, ¿verdad? Fotocopias, fotografías o fotostáticas, transcritos, fotocopias, fotostáticas o fotografías. La parte práctica, donde se redacta la razón final del testimonio o de la copia, lo vamos a ver el jueves con más detalle, ¿verdad? Escucho preguntas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, tía. Fíjese que el tema del día de hoy es el tema 3, que es la forma de reproducción del instrumento público o de la matriz protocolar. Esta es a través de testimonios, según comprendí en su clase, y copias. Así es, ahí lo tengo, ¿verdad? Dice forma de reproducción del instrumento público, testimonios y copias simples legalizadas. Eso es. Okay. La copia simple legalizada es la que hablamos más que todo de lo que decíamos de fotocopias, ¿verdad? No, ahí ya está confundiendo. Ya distinguí entre los 3 tipos, ¿verdad? Y aquí está lo que es copia simple legalizada. Ahí está su definición, expliqué su diferencia, ¿verdad? Ahí está. Esa es su diferencia y la definición. ¿Estamos? Bueno, entonces, aquí lo que hay que entender es que el instrumento público matriz o que está en el protocolo se reproduce por medio de testimonios y por medio de copias simples legalizadas, ¿verdad? Testimonio, puede haber un primer testimonio, ¿verdad? Y puede haber un testimonio especial, ¿verdad? Ahí están ya definidos qué es lo que llevan, a quién le entregan, ¿verdad? Y también mediante copias simples legalizadas. Ahí está su definición y sus diferencias. Ahí, al leerlo, se entiende las diferencias con los otros testimonios. A ver, escucho más preguntas. Licenciado, buenas noches. Y diga. Disculpe, licenciado, ¿por qué se usa la copia simple legalizada en lugar de testimonio? Porque la ley así lo establece, compañera. Muy bien, licenciado. Gracias. La ley, porque en el momento en que no se quiere un testimonio, porque no va a ser materia de registro, y porque tampoco es testimonio especial, porque no va para el archivo, sino la persona quiere nada más tener una copia, ¿verdad? Pero la ley autoriza que se extiendan copias simples legalizadas, ¿verdad? Que van a ir de igual manera reproducidas, ya sea por transcripción, por fotocopia o mediante fotostática, ¿verdad? Sus hojas van firmadas y selladas por el notario, van numeradas también, pero estas solo deben llevar un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Esa copia simple legalizada no se puede utilizar para registrar ningún asunto en ningún registro, ¿verdad? Y tampoco sirve para protocolos, porque para eso está el testimonio especial. Y para los interesados, cuando hay que registrarlo, pues está el primer testimonio. Esa es la causa por la que la ley también dejó abierta la posibilidad de la copia simple legalizada. Gracias, licenciado. A la orden. A la orden. Licenciado, buenas noches. Diga. Fíjese de que yo creo que me fue un poquito de internet, pero fíjese, yo estaba escuchando que usted habló sobre la posibilidad de poder utilizar fotostáticas, ¿verdad? Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley. Sí, eso quería preguntarle en qué artículo está regulado, porque no alcancé a apuntar en esa parte. Ahí está todo el articulado, ¿eh? Permítame ver. Ahí está. Gracias, Lick. Ahí está todo el artículo. Y otra cosa. No solo leer, sino analizarlo. Sí. A ver. Yo escuché que usted dijo que para
Las copias simples legalizadas por hoja y debe llevar un timbre de 50 centavos por hoja. 10. Ujú. Ajá, de 10 centavos, dijo. No, compañero. Bueno, a lo que quiero llegar es que No, es que yo tampoco estoy... a medias podemos. Ahí están, miren. Ahí están. Léalo, por favor. Ajá, sí, pero no, es otra cosa, porque yo sí lo apunté. Yo estaba viendo aquí en la ley de timbre forense y notarial, que solo está regulado en el artículo 4 desde timbre notarial de un quetzal, ¿En qué artículo? en el artículo 4. Lea el artículo 3, por favor. Timbre forense de color rojo y de valor de un quetzal. No, lea el artículo 3. Ahí dice de los dos timbres. 3, vamos a ver. ¿El timbre forense ese? Bueno, siga leyendo. Es que no solo eso, el artículo es largo. Pues tal vez no está actualizado, pero yo solo eso tengo, ¿verdad? El timbre forense será de color rojo y de valor de un No, quetzal. sigan. Después tienen un número romano 2. ¿Qué dice? Ah, usted dice el reglamento. No, ley. La ley, compañero. La ley. La ley del Pues- timbre forense y timbre notarial. Pues aquí estoy, Lea el numeral pues 2. tal vez. Números romanos. Por eso le digo, si solo es, No, entonces no tiene la ley. tal vez no está actualizado, pero sí lo tengo. Revise bien, porque si no es que esa ley no está bien. Artículo bueno. 3, numeral Romanos 2. Me tocará Sería buscar sobre eso. todo el acto o contrato autorizado por notario Dice en la timbre forma. notarial. Ahí dice timbre notarial. Así es, compañero. Léalo, por favor. Licenciado, buenas tardes. Sobre Lo que pasa que aquí en el código de notariado está Código notariado, la no. ley. Ley de timbre forense y notarial. Ahorita estamos Y leyendo. es por eso que tal vez el compañero no lo encuentra, porque Sí, aquí sí no No. está. página No, 76, estamos con ley de timbre forense y notarial, por favor. página 76, compañeros, la página. Pero depende, porque la edición puede ser distinta, ¿no? Guiémonos por el número del artículo. Es artículo 3 de la ley del timbre forense y timbre notarial. En el numeral romano 2. Ay, ¿Ya lo habías dicho vos? sí, perdón, estaba en el reglamento, no me da cuenta, perdón, porque ahí sí encontré lo del... Ah, terrible, terrible. Bueno, pero ahí está en la ley. Timbre notarial sobre todo acto contrato La- actualizado. La causa por la que existe Sí, la compañero. copia, ¿verdad? Es que puede ser innecesario un primer testimonio porque no va a ir al registro, ni un testimonio especial porque ese solo se usa para entregar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y la ley solo requiere, ¿verdad?, que lleve un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? El artículo 73 solamente dice, el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite, ¿verdad? Entonces, ya hay que ir a la ley específica de timbre fiscal y papel sellado para protocolos, ¿verdad? Ya ahí la ley específica nos va a decir, artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado para protocolos. Dirá, el impuesto a que se refiere este artículo resulta de aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Número 6, índices, testimonios especiales, copias simples legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. 50 centavos. Ahí está el fundamento de ley. Y Perdón, Eli, ¿cuál dijo ahorita? por favor, termino de explicar. De igual manera, los timbres fiscales, para inutilizarlos, o se perforan o se les estampa el sello del notario. Muy bien. Artículo 5 dijo, ¿verdad? Así es.
Bueno, entonces, recapitulemos, ¿verdad? El tema es cómo reproducir los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Entonces, va a ser de 3 maneras. Por medio de testimonio, que va a ser primer testimonio o testimonio especial. O por medio de copia simple legalizada. Esas son las 3 formas, ¿verdad? El primer testimonio es el que se entrega al interesado, ¿verdad? Porque ese, sobre todo, si va a tener efectos registrales, ese testimonio es el que va al registro, ¿verdad? Ahí habrá que acompañar el comprobante de que se pagó el impuesto al que esté afecto el negocio, ¿verdad? Las hojas del testimonio que se entrega a los interesados, el primer testimonio, van numeradas, firmadas y selladas. Las hojas del primer testimonio, la ley no dice que deba llevar timbre de 50 centavos por hoja. Esa no la lleva. Solo debe acreditarse que se pagó el impuesto según el negocio, ¿verdad? Según el contrato. El testimonio especial, ese sirve para entregarlo a la dirección del Archivo General de Protocolos. Va impreso también, pues en papel bond, tamaño carta u oficio. Sus hojas también van numeradas, firmadas y selladas por el notario, ¿verdad? Y ahí se satisface el impuesto notarial mediante timbre notarial que se adhiere en la primera hoja del testimonio. Pero cada hoja del testimonio especial lleva un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Más el timbre notarial que va en la primera hoja según la naturaleza del negocio. Ya dijimos, de acuerdo con el artículo 3, numeral Romanos 2, ¿verdad? Se satisface 2 por millar hasta un máximo de 300 quetzales, un mínimo de 1 quetzal, ¿verdad? Y la copia simple legalizada, ¿verdad? Que tiene como único objeto, pues que una persona interesada, legitimada, pues tenga ahí una copia que no le va a servir ni para llevarla al registro, ni tampoco esta va para el archivo de protocolos. Pues se llama copia simple, pero legalizada, porque las hojas van numeradas, firmadas y selladas por el notario. La razón final la firma el notario y de acuerdo con la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo, satisface un timbre de 50 centavos por cada hoja. Eso es lo que corresponde, ¿verdad? Y el régimen legal, pues son todos estos artículos que hay que ir conjugando ahí cada ley para encontrar lo que en su momento constituya aspecto específico que se quiere en relación con los testimonios y copias simple legalizadas. También hemos explicado que para expedir testimonios y copias simple legalizadas hay varios notarios que lo pueden hacer. Lo normal y ordinario y lo que corresponde es que los expida el notario autorizante. Bueno, el notario que autorizó el instrumento, pues naturalmente es el que lo va a expedir, pero si acaso el protocolo estuviera en depósito, ya estudiamos el semestre pasado el depósito del protocolo, ¿verdad? Lo puede expedir un notario que esté como depositario. Si hay una aceptación muy especial de emergencia, entonces también lo puede expedir un notario al que se le encarga, ¿verdad? Esa tarea, ¿verdad? Y está autorizado para hacerlo temporalmente porque el notario titular o está impedido físicamente o materialmente, no está en el lugar, en el país para hacerlo. Y en su momento también puede expedir esos testimonios cuando se trata de protocolos que ya están depositados en el Archivo General de Protocolos, pues los expide el director del Archivo General de Protocolos. O en su caso, si es un asunto donde ya el protocolo se ha elevado incluso a la Corte Suprema de Justicia, pues los expide el secretario de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O en su momento el presidente del organismo judicial y de Corte Suprema de Justicia puede designar a X o Y notario para expedir
esos testimonios o copias simples legalizadas, ¿verdad? Eso es lo que la ley faculta. Y vimos que hay formas de extender los testimonios, ¿verdad? Y copias simples legalizadas. Puede ser transcribiendo y compulsando. ¿Qué quiere decir? Al transcribir hay que comparar, hay que cotejar, hay que confrontar con el original para que sean iguales. Eso digo, actualmente se facilita mucho con el uso de las computadoras y las impresoras. Ese es un primer mecanismo de cómo reproducir o extender los testimonios. El otro va a ser mediante fotocopias. Son copias impresas en papel bond o carta, ¿verdad? Y es lo que se llama fotocopias. ¿Hay algún micrófono abierto que está fastidiando? ¿No? Jason. Jason Ortiz. Jason, tenés abierto el micrófono. Y el Pideguías. Es el Pideguías. El Pideguías te entendió. Desde la vía. Jason Estuardo Ortiz. Si fuera tan amable cerrar el micrófono. Compañeros, no podemos continuar. Bueno, entonces, si no escuchan bien, lo lamento, pero ese ruido es molesto. Entonces, se pueden utilizar fotocopias también, y también pueden utilizar fotostáticas o fotografías. Con la aclaración que fotostáticas o fotografías pueden resultar muy caras, ¿verdad? Pero la ley no permite. Estos serían los tres medios de extender. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud más? Repito, el jueves vamos a ver cómo se redacta la razón de testimonios y copias legalizadas. Lic, buenas noches, una última duda. Digan. En esta literal entraría un documento escaneado. ¿Perdón? En esto que dice que entra, pues puede ser por medio de fotostáticas, entraría también un documento escaneado. Es un procedimiento que puede compararse con una fotocopia, ¿verdad? Pero lo más inmediato es la fotocopia. Incluso es un sistema más sencillo que escanear, ¿verdad? Porque el escaneo significa tener un escáner específico o un equipo que traiga la función de escáner, ¿verdad? Eso sería en el extremo, pues, de que tuviera otro medio. Pero es mucho más fácil fotocopiar que escanear, ¿verdad? Vaya, gracias. Pero si reproduce, no hay inconveniente. Licenciado, perdone una pregunta. Es algo fuera del tema de ahorita, solo con una molestia. El sábado, con respecto a lo de la retrasada, que no se pudo hacer. Fíjese que surgió hoy un inconveniente que lamentablemente deriva de que no tenemos habilitada el servicio de CLAD en el correo institucional y entonces nos bloquea el acceso al examen público. Entonces pedía que ustedes requirieran el ingreso, ¿verdad? Entonces la solución es que vamos a hacer el examen mañana a las 8 de la noche. Bueno, muy bien, licenciado, muy amable. Pero por favor estén pendientes en el transcurso del día, porque ahora voy a enviar la forma en que lo vamos a hacer. Muy bien. Gracias, licenciado. Porque si al final siempre hubiera problema con ese formulario pues lo vamos a enviar directo a cada correo. Como los correos están registrados en la lista, claro. Yo los enviaría directo a cada correo y ahí les indico durante cuánto tiempo para que entreguen.
¿Ah? Ah, bueno, muy bien, Ajá. licenciado, gracias. Por favor, estén pendientes porque mañana les daré información en el transcurso, simplemente antes de la hora del examen. Repito, sería a las 8 de la noche para que ya tengan un requisito para hacerlo, para que no salgan perjudicados, ¿verdad? Gracias. Con mucho gusto. Muy bien, ¿alguna pregunta más sobre el tema? Entonces, repito, por favor, el día jueves vamos a ver ejercicios prácticos de cómo se redacta la razón final de un primer testimonio, ¿verdad? Cómo se redacta la razón final de un testimonio judicial y cómo se redacta la razón final de una confesión legalizada y cómo da lo relativo a los impuestos, por lo menos en algunos impuestos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estaríamos para el jueves y repito, quienes tienen pendiente por la situación del sábado, está pendiente el examen de retrasada, mañana miércoles a las 8 de la noche, a sus correos les va a llegar la información definitiva, ¿verdad? Porque estamos tratando de hacerla de la manera más fácil para ustedes, en el sentido de que tengan acceso directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, licenciado, gracias. Buenas noches. A la orden. Entonces, estamos para el jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Hasta el jueves, primero Dios. Primero Dios. Feliz noche, licenciado. Igualmente.